Veamos, la ecoescala es una herramienta de análisis pues desarrollada recientemente. Estamos hablando de que fue por los años 80, 90 del siglo pasado fue cuando se estableció y se ha ido optimizando para o mejorando pues para tener una mejor herramienta de análisis, una mejor herramienta de discriminación entre las distintas rutas químicas propuestas. El procedimiento pues consiste en lo siguiente. Es una evaluación en una escala del 0 a 100, de forma que el 0 es una reacción pues completamente mala, fallida, o sea que no, pues es extremadamente mala. Mientras que el 100 pues sería una transformación ideal, ¿verdad? Donde no hay riesgos tóxicos, es altamente económica, no hay problemas de manipulación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, aquí como lo indica transformación ideal, pues es un rendimiento al 100%, reactivos de bajo costo, ocurre a temperatura ambiente, riesgo mínimo del operador y el impacto medioambiental despreciable. Son 6 parámetros que se van a cuantificar para determinar la calidad de las condiciones de reacción. El primero de ellos es rendimiento, segundo es precio de reactivos, catalizadores y disolventes, o sea, precio de los químicos o sustancias químicas que se emplean en el proceso, seguridad, manipulación, relación temperatura-tiempo y procesado y purificación. A cada uno de estos parámetros se le asignan unos puntos y estos puntos pues fueron designados, pues, no sé si arbitrariamente, pero pues por las personas que establecieron esta escala, esta ecoescala, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, estos puntos que de alguna forma son puntos de penalización, se le van a restar a 100 y entonces la puntuación final de la ecoescala sería 100 menos los puntos de penalización calculados en los 6 rubros antes mencionados. Y entonces, pues con esto, pues podemos tener pues una mejor estimación de esta ruta química, o sea, qué tan rentable, qué tan ecológica, qué tan segura es. Básicamente, pues esto aquí se encuentran los primeros cuatro pues cuestiones a evaluar. El primero de ellos, pues han de recordar que era el rendimiento. Ya hemos definido qué cosa es el rendimiento. El rendimiento es la conversión multiplicada por la selectividad. Si el reactivo se transforma completamente hacia el producto deseado, pues podemos decir que tenemos un rendimiento del 100%. Si el reactivo nada más tiene una conversión del 80% y no se genera ningún otro, no existe una reacción secundaria, pues podemos decir que el rendimiento es del 80%. Si existen reacciones secundarias, ahí tendríamos que definir cuál es la selectividad. O sea, podemos tener una conversión del 90% con una selectividad del 60% hacia el producto deseado, pues nos va a dar un rendimiento del 54%. Entonces, esta va a ser la penalización correspondiente. Vamos a restar 100 menos el rendimiento expresado en porcentaje y lo que resulte lo dividimos entre 2. Cuestiones que he visto que pues se me salen de mi lógica es que primero dividen lo que es el rendimiento entre 2 y luego se lo restan al 100. No me queda muy claro el por qué, pero bueno, así lo llegan a presentar, entonces espero que no ocurra. Otras cuestiones, el rendimiento aquí se expresa en porcentaje, entonces si yo de alguna forma identifico ahí en mi ruta de reacción que tengo un rendimiento de 0.85, o sea, se refiere a un 85%. Entonces lo que voy a hacer va a ser restar 100 menos 85 y lo divido entre 2. Entonces eso es para evaluar el primer parámetro, el rendimiento. Segundo parámetro, precio de los componentes de la materia prima para producir 100 milimoles del producto final. Aquí viene lo interesante, ¿cómo voy a hacer la estimación de este parámetro? ¿Dónde puedo yo encontrar los precios de las sustancias químicas o de los compuestos químicos? Sugerencias. No hay sugerencias. Bueno, pues ahí donde me dijeron, ahí pueden encontrar los precios de las sustancias de los compuestos químicos. Entonces, se hace un balance
donde se establece como base de cálculo 10 milimoles del producto principal, el que yo estoy buscando. A partir de ahí, veo qué cantidad de necesito de reactivos. Con esta cantidad de reactivos, pues donde ya ustedes me dijeron que se encuentra el precio de las sustancias químicas, pues veo cuánto me va a costar. O sea, a lo mejor para producir 10 milimoles de un producto necesito 5 gramos de cloruro de sodio, por decir algo. Entonces, veo cuánto me cuestan esos 5 gramos de cloruro de sodio. De tal forma que entonces yo establezco una escala. Si el precio de los reactivos es menor a $10, pues entonces digo que es barato y no tengo penalización. Si está entre 50 y 100, pues digo que es no, aquí debe de haber un error, aquí no es 100, debe ser 10. Si está entre 10 y $50, la penalización es de 3. Y si lo que yo estimo es mayor a 50, entonces la penalización es de 5. Con eso hemos evaluado el segundo parámetro. Tercer parámetro, seguridad. Tengo que identificar si cada uno de los reactivos, también de los productos, o sea, todas las sustancias químicas involucradas en mi ruta química, cumplen o tienen estas características. Y esto es sumativo, o sea, si yo tengo dos reactivos que son tóxicos, pues sería 5 más 5, sería 10. Si tengo un reactivo que es tóxico y tengo un producto que es altamente inflamable, pues también lo sumo y 5 más 5, pues me va a dar 10. Entonces yo identifico si esta sustancia química es peligrosa para el medio ambiente, es tóxica, es altamente inflamable. También aquí hay que hacer la discriminación entre altamente inflamable y extremadamente inflamable. Si es explosivo o si es extremadamente, explosivo y extremadamente tóxico. ¿Dónde puedo yo encontrar esta información para las sustancias químicas? En los rombos de seguridad. En las hojas de seguridad, exactamente. Y ahora pues es muy simple tener acceso a las hojas de seguridad. Ahí pues existen muchos sitios en internet donde pueden encontrar estas hojas de seguridad y a ver las características de las sustancias, ¿verdad? Y ya definir cada una de estas. Entonces, ya tenemos aquí los 3 parámetros: rendimiento, precio de los componentes, seguridad. Siguiente parámetro, manipulación. Dentro de la ruta química, pues yo tengo que tener perfectamente establecido cómo se lleva a cabo esta ruta. Es como si estuvieran haciendo una práctica de laboratorio en laboratorios de química orgánica, donde pues bueno, tienen que colocarlo las sustancias en un matraz, lo tienen que calentar, lo tienen que enfriar, lo tienen que poner a reflujo, etcétera, etcétera. Esto, por ejemplo, lo puedo yo encontrar en los artículos de investigación donde me hacen la descripción de una ruta química propuesta. Esto lo puedo encontrar en patentes donde yo quiero patentar mi proceso. Entonces, ahí se describe pues cuál es el procedimiento o el método experimental para la obtención del producto, ¿verdad? Manipulación. Entonces, pues aquí vemos lo siguiente: si es una manipulación convencional donde nada más agarramos la sustancia A con la sustancia B, lo mezclamos en un vaso de precipitado, lo agitamos y con eso se termina la reacción, pues es una manipulación convencional. Si es necesario agregar poco a poco alguno de los reactivos, 1 o 2 o más de los reactivos, entonces, por ejemplo, ahí pues vamos a tener una penalización de 1. Por ejemplo, esto puede hacer con un embudo, pudiera ser con una bureta, pudiera ser con una jeringa poco a poco. Si fuera un gas, a lo mejor utilizo un regulador de presión, ¿sí? Entonces ahí pues ya son instrumentos, vamos a decir, especiales para la adición de los reactivos. Tiene una penalización de 1. Técnicas no convencionales de activación. O sea, a lo mejor necesito ahí son reacciones especializadas en las cuales yo las voy a activar. Por ejemplo, algunas propuestas sería aquí, por ejemplo, microondas, ultrasonido, fotoquímica. Pudiera ser mediante activación solar, o sea que yo
saque bueno, lo de la fotoquímica, ¿verdad? Saque mis muestras ahí donde está llevando a cabo la reacción al sol para que le pegue el sol, o bien con luz ultravioleta, etcétera, etcétera. Técnicas no convencionales. Este es un ejemplo, no son las únicas, puede haber otras más. Entonces la penalización es de 2. Si utilizo equipos de presión, o sea, si mi reacción se lleva a cabo a presiones por arriba de la atmosférica, entonces tengo una penalización de 3, donde pues pudiera ser en algún caso que yo utilice fluido supercrítico como medio de reacción o como solvente, pudiera ser reacciones de hidrogenación donde alimento con hidrógeno a alta presión, etcétera, etcétera, ¿sí? Son equipos especiales de presión, la presión se trabaja a una presión por arriba de la atmosférica. Material de vidrio convencional, perdón, especial. Esto pues sobre todo, así a primera instancia pues sería, ¿voy a utilizar un vidrio refractario o no? ¿Sí? ¿Voy a utilizar vidrio Pyrex o vidrio de cualquier otro tipo? Si es un vidrio especial como el Pyrex o un vidrio refractario, pues va a tener una penalización de 1. Si tengo que llevar a cabo mi reacción en una atmósfera inerte, o sea, ahí en cámaras de nitrógeno, por ejemplo, y todo eso, porque pues no debe haber nada, ni la más mínima presencia de oxígeno, pues también tiene una penalización de 1. En un recinto cerrado, quizá se generen vapores altamente tóxicos, y entonces esta reacción yo lo efectúo dentro de una campana de extracción, pues bueno, la penalización es de 3. ¿Dónde voy a encontrar yo toda esta información? Pues en la descripción del proceso, en la descripción del método experimental, ¿sí? Siguiente parámetro, la relación temperatura-tiempo. Si la reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente y dura menos de 1 hora, pues no tiene penalización, es de 0. Si la reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente, pero el tiempo de reacción es de más de 1 hora, entonces vamos a decir que tiene una penalización de 1. Si tenemos que calentar, entonces, y el tiempo de reacción es menos de 1 hora, la penalización es de 2. Si tengo que calentar y además la reacción dura más de 1 hora, la penalización es de 3. Si tengo que enfriar, entonces enfriamiento, aquí dice temperaturas criogénicas por abajo de 0 grados centígrados, la penalización es de 4, bueno, hasta 0 grados centígrados es de 4. O sea, si la reacción se lleva a cabo a 10 grados centígrados, estamos por abajo de la temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces hay un enfriamiento, la penalización sería de 4. Si este enfriamiento es todavía por abajo de los 0 grados centígrados, la penalización llega hasta 5. Finalmente, el último parámetro, procesado y purificación. Ya tengo mi reacción, ya tengo mis productos, tengo ahí la mezcla, ¿verdad? Que se obtuvo ahí en el reactor, en el vaso de precipitados, en el matraz Erlenmeyer. Entonces ya directamente obtuve el producto o es necesario que lo someta a un proceso de purificación, a un proceso de extracción, a un proceso de lavado. Entonces vamos a ver las penalizaciones. Si no se le hace nada, pues bueno, no lo vamos a penalizar, es 0. Si tenemos que esperar un cierto tiempo a que se enfríe, o sea, la reacción se llevó a cabo a 200 grados centígrados, y pues bueno, después para su manipulación tenemos que esperar a que se enfríe a temperatura ambiente, pues no pasa nada, o sea, esto es 0. Si agregamos algún disolvente, o sea, pues a lo mejor tenemos que lavar o algo así, o sea, agregar agua o lavarlo con acetona, o sea, no sé, distintas cuestiones, pues es 0. Si lo vamos a filtrar, o sea, si mi producto es un sólido y entonces lo voy a separar de la suspensión en la cual se encuentra mediante filtración, pues la penalización también es 0. Si tengo que eliminar solventes cuyo punto de ebullición es menor a 100 grados centígrados, pues también no hay penalización, es de 0. Ya procesos más especializados para la separación y purificación, pues ahí sí ya empieza a tener cierta penalización. Si tengo que hacer cristalización, es de 1. Si tengo que hacer una eliminación de disolventes cuyo punto de ebullición son mayor a 150 grados centígrados, la penalización es de 2. Una extracción en fase sólida es de 2. Tengo que destilar, la penalización es de 3. Si efectúo sublimación, la penalización es de 3. Si hago una extracción líquido-líquido, también la penalización es de 3.
Y bueno, y aquí dice que si es aplicable, el procedimiento incluye secado del disolvente con un agente desecante y eliminación de este por filtración, ¿no? O sea, ahí, si tengo que hacer una separación cromatográfica, una separación especial, que eso principalmente se aplica en procesos de síntesis de fármacos y quizá de alimentos, entonces la penalización es de 10. Así es como se hacen los cálculos, se hace la estimación de la ecoescala. Para que quede claro y entendido esta parte, pues vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. El primero de ellos es lo siguiente: la reducción de nitrobenceno a anilina. La información aquí está tomada de un artículo de Synthesis Communication del año 2000, en el cual podemos ver aquí de manera simplificada el esquema de reacción. El nitrobenceno se reduce a producir anilina. Vemos aquí que se utiliza, ¿cómo se llama? Como solvente el metanol y un catalizador de platino soportado en carbono, que de hecho es carbono activado, con una composición del 5%. Entonces, la primera parte, el primer parámetro, que es rendimiento. Revisando la descripción en el artículo, pues se encuentra que el rendimiento de esta reacción es del 90%. Por consiguiente, la penalización es de 5. ¿Por qué? Porque es 100 menos 90 me da 10. 10 entre 2, pues es 5. La penalización es de 5. ¿Sí? Aquí es en donde luego les digo que se presentan ahí pues fallas o errores, porque el artículo les marca un rendimiento de 0.9, que hacen, dicen 100 menos 0.9 entre 2, entonces pues no hay penalizaciones como de 0.05, algo así. Bueno, siguiente parámetro, precios y costos. Se hace la estimación aquí que para producir 10 milimoles de anilina, pues podemos observar, por ejemplo, que necesitaríamos 10 milimoles de nitrobenceno. Y quizá podríamos considerar así mismo, pues, cuánto me costaría el catalizador, porque estamos considerando platino. O bien lo podemos omitir, asumiendo que el catalizador es un catalizador ideal, que no se consume durante la reacción y lo podemos recuperar fácilmente, ¿sí? Pero de cualquier forma, mi base de cálculo, vamos a decir que no consideramos al catalizador, aunque aquí sí lo va a considerar, son 10 milimoles de anilina. Yo necesitaría 10 milimoles de nitrobenceno. Tendría que ver ahí las referencias que ustedes me dijeron, cuánto me cuestan 10 milimoles de nitrobenceno para ver en qué parámetros caen aquí. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí en esta parte, en este artículo, pues se considera la síntesis del catalizador y es que se utilizan 0.3 gramos. Es algo pues más o menos costoso este catalizador, porque tiene platino y además es carbón activado, que en algunas ocasiones el carbón activado pues es caro si tiene una estructura especial. Entonces la cuestión es de que su costo estaba entre 10 y 50 dólares para producir 10 milimoles de anilina, entonces tiene una penalización de 3. Siguiente parámetro, que es seguridad. Revisamos las hojas de seguridad, así como ustedes me indicaron. Obtengo la información ahí de alguno de los sitios de internet disponibles y veo lo siguiente. El nitrobenceno está clasificado como peligroso para el medio ambiente y tóxico. Por lo tanto, la penalización es de 10. El metanol está clasificado como tóxico y como altamente inflamable. Por lo tanto, tiene una penalización de 10. Por otra parte, el catalizador se considera como altamente inflamable, tiene una penalización de 5. ¿Por qué lo consideramos altamente inflamable? Porque está soportado en carbón activado y entonces el carbón pues tiene una inflamabilidad alta. Siguiente parámetro, que es la manipulación. Ahí, pues bueno, hay que revisar el artículo, la descripción de cómo se llevó a cabo esta reacción química. Y pues bueno,
Dentro de las cuestiones que tenemos aquí es que se utilizó instrumento especial para la adición de reactivos, entonces la penalización es de 1. Hay unas técnicas, se empleó una técnica no convencional de activación, ¿sí? Entonces pudiera haber sido microondas, ultrasonido, ¿sí? Muy probablemente fue con microondas, entonces tiene una penalización de 2. La reacción se llevó a cabo a presión por arriba de la atmosférica, entonces pues tiene una penalización de 3. Se utilizó vidrio especial, ¿por qué? Pues bueno, de entrada porque usa una presión por arriba de la atmosférica y asimismo está descrito que esta reacción se efectuó en una atmósfera inerte, por lo tanto pues tiene las penalizaciones correspondientes. ¿Sí? Bueno, esto es como, perdón, esto es lo que me daría, pero en este caso, para esta reacción, se llevó a cabo de manera ordinaria en material de vidrio común y con agitación mecánica ordinaria, por lo tanto no tiene penalización, es de 0. Estaba ya confundido con los siguientes ejemplos. Siguiente parámetro, temperatura-tiempo. Aquí está la descripción de cómo se va a penalizar. El artículo describe que esta reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente y el tiempo de reacción es menor a 1 hora, por lo tanto la penalización pues es de 0. Y finalmente, se revisa acerca de si es necesario procesamientos o purificación una vez finalizada la reacción. Y pues los procesos de purificación de manera general involucra lo siguiente: filtración del catalizador, filtrado pues es 0, eliminación de metanol, como el metanol es un disolvente, la eliminación de disolventes con un punto de ebullición por abajo de 150 grados, como es el caso del metanol, pues la penalización es de 0. Adición de un disolvente para un lavado, por ejemplo, cloroformo, adición de disolvente no me causa penalización. Hago un lavado con solución acuosa de cloruro de sodio, pues tampoco me va a causar penalización. Lo consideraría aquí como una adición de solvente. Y aquí hay algo más que no alcanzo a ver, que sería la eliminación de cloroformo posteriormente. Su punto de ebullición del cloroformo pues es abajo de 150 grados, entonces pues no sufre penalización. Entonces, ya haciendo el resumen de todas las penalizaciones que ocurren aquí en esta tabla, observamos que la penalización total es de 36. Por lo tanto, la ecoescala sería 100 menos 36, lo cual me daría un valor de 64. Lo podemos considerar como una síntesis aceptable. Esto es para el primer ejemplo. Un siguiente ejemplo es la oxidación de cloruro de bencilo hacia ácido benzoico, en el cual las referencias para este análisis se toman de un artículo publicado en el Journal of Organic Chemistry del 2001. De manera resumida, pues vemos que el cloruro de bencilo se oxida para producir el ácido benzoico a una temperatura de 90 grados centígrados y la reacción dura 10 horas. Se adiciona para la oxidación una solución que tiene 30% de peróxido de hidrógeno. Se utiliza, esto debe ser un catalizador, que es pues es una sal especial, aquí a base de tungsteno, sodio, pues vendría siendo una especie de tungstato de sodio. Y solvente especial y así sucesivamente. Aquí tenemos una malla de 4 angstroms, debe ser para la separación al final de la reacción. El artículo nos reporta que se logra un rendimiento del 87%. Por lo tanto, la penalización es de 100, o sea, 100 menos 87, pues me da 13 entre 2, 6.5, está redondeado hacia 6. Enseguida, se estima el precio de los componentes de la reacción. Nuevamente, si así lo consideramos pertinente, podemos considerar estos que están acá. Si no, pues simple y sencillamente, pues para producir 10 milimoles de ácido benzoico, de acuerdo a esto que tenemos aquí, pues se necesitan 10 milimoles de cloruro de bencilo. Checo cuánto me costarían 10 milimoles de cloruro de bencilo y lo comparo hacia esta tabla para ver si lo penalizo con 0, con 3 o con 5.
En este caso, pues bueno, se hace una descripción más detallada, por ejemplo, del cloruro de sodio, perdón, de peróxido de hidrógeno, de la solución al 30%. Se utilizan 4.1 mililitros, no tiene penalización, o sea, en total pues va a ser de cero. La malla molecular, por ejemplo, son 100 miligramos, pues no, o sea, la cuestión es de que no se sobrepasa los $10 por cada 10 milimoles producidos de ácido benzoico. Y no tenemos penalización. Por cuestiones de seguridad, de acuerdo a las hojas de seguridad, pues yo encuentro lo siguiente, que el cloruro de bencilo es tóxico, está reportado como tóxico y tiene una penalización de 5. Sí, es lo único que estoy considerando. La manipulación. En la manipulación, el peróxido de hidrógeno se adiciona por goteo. Entonces, al adicionarlo por goteo, es un equipo especial. Y esto me lleva a que tiene una penalización de 1. Relación temperatura-tiempo. Tenemos que la reacción, como aquí lo indicaba, se lleva a cabo a 90 grados centígrados durante 10 horas, entonces se necesita calefacción, el tiempo de reacción es más de 1 hora, entonces la penalización es de 3. El proceso de purificación, hay que hacer purificación posteriormente, pues bueno, vemos, se hace una extracción con acetato de etilo, entonces es un proceso de extracción, ¿sí? Por lo tanto, eso nos da una penalización de 3. Aquí se alcanza a ver una extracción líquido-líquido. Se hace un lavado con solución acuosa de este compuesto, también va a ser de 3 porque ya es un compuesto pues especial, ya no es un solvente. Secado con sulfato de magnesio es de 0. La eliminación del acetato de etilo, que es un solvente, su temperatura de ebullición debería ser de menos de 150 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la penalización es de 0. Además, pues bueno, el ácido benzoico es un sólido, entonces dentro de la purificación incluyó una etapa de cristalización. La cristalización tiene una penalización de 1. Se hace el cómputo de todas las penalizaciones debidas a estas cuestiones. Se tiene total de penalizaciones de 22, entonces 100 menos 22 nos da una ecoescala de 78 y podemos concluir que esta es una síntesis excelente. Siguiente ejemplo, y aquí sí, en este caso, en estos ejemplos, para la síntesis de la benzamida hay, hay 2 rutas químicas de reacción propuestas, entonces nos serviría este ejemplo para hacer la comparación y ver cómo a partir de la ecoescala pues podemos definir qué ruta química sería la más adecuada. En este caso pues tenemos que la benzamida se obtiene a partir del bromuro de bencilo, como lo vemos acá, ¿sí? Se utiliza un catalizador de paladio, ahí soportado en una estructura zeolítica. Se utiliza asimismo ciertos solventes como formamida, imidazol y, y óxido de terbutilo, bueno, de potasio terbutilo. La reacción se lleva a cabo a 180 grados centígrados durante 400 segundos. Entonces, se tiene un rendimiento del 83%, lo cual me arroja una penalización de 9. Los costos, se hace el análisis de los costos para cada uno de los reactivos aquí involucrados, y pues bueno, pues resulta que no hay pues son reactivos, vamos a decir, sustancias químicas económicas que no me suman más allá de $10 por cada 10 milimoles de benzamida producida, entonces la penalización pues es de 0. Tenemos la seguridad, a partir de las hojas de seguridad pues observamos que el bromobenceno es peligroso para el ambiente, penalización de 5. La formamida es tóxico, penalización de 5. Este compuesto, no me acuerdo bien cómo se llama, debe ser acetato de potasio o algo así, de terbutilo, bueno, de terbutilo. Es tóxico, es de 5.
de ppf es tóxico, es de 5. Entonces se van a sumar y aquí por seguridad pues se tiene un total de penalización de 20. La manipulación. ¿Qué manipulación se usa? Ok, la reacción se llevó a cabo aplicando la energía microondas. O sea, la reacción se activó por microondas, por lo tanto, es una, ¿cómo se llama? Técnica no convencional de activación y me da una penalización de 2. Utilizo una atmósfera inerte de nitrógeno, por lo tanto, la penalización es de 1. La reacción se lleva a cabo a 180 grados centígrados durante 400 horas, entonces es una calefacción, pero la reacción 400 segundos es menos de una hora, me va a dar una penalización de 2. Después, pues bueno, tengo ahí purificación para el reactivo, pues vamos a ver. Se enfría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la reacción primero se llevó a cabo a 180 grados centígrados, pero hemos visto que el enfriamiento a temperatura ambiente no me causa penalización. Agregar un solvente, un disolvente, en este caso acetato de etilo, no me causa penalización. Lavado con agua y solución salina, pues sí, sería una penalización de 3. Secado con carbonato de potasio, pues sería de 0. Eliminación del acetato de etilo, que es un solvente, que su temperatura de ebullición debe ser menor a 150 grados centígrados, pues bueno, una penalización de 0. Pero para una purificación alta de la benzamida, se utiliza cromatografía con sílica gel, lo cual me provoca una penalización de 10. Esto me va a dar un total de penalizaciones de 47, entonces la ecoescala sería 100 menos 47, 53, y todavía estaría considerando una síntesis aceptable. Otra ruta propuesta para la síntesis de la benzamida es pues a partir del yodobenceno, ¿sí? Reportado en la revista de Tetrahedron Leathers de 1998, y pues bueno, aquí observamos las sustancias adicionales que participan en la reacción, como solventes, como catalizadores, aditivos. La reacción se lleva a cabo a 80 grados centígrados y el tiempo de reacción es de 1.5 horas. Se reporta que el rendimiento es del 76%, por lo tanto la penalización es de 12. ¿Por qué? Porque 100 menos 76 me da 24. Entre 2, la penalización es de 12. Costos, pues son pues relativamente económicos los reactivos que se están utilizando, entonces pues no hay una penalización por costos, como podemos ver acá. Seguridad. El monóxido de carbono se considera como inflamable y extremadamente tóxico, me da una penalización de 15. El HMDS, solvente, se considera altamente inflamable, pues me da de 5. DMF, que es otro solvente, es tóxico, entonces su penalización es de 5. Fosfina, se considera peligroso para el medio ambiente, su penalización es de 5. Y bueno, aquí no es bromobenceno, tendría que ser yodobenceno, peligroso para el ambiente, la penalización es de 5. Por manipulación se hace una adición controlada del reactivo aquí a la mezcla reactiva, valga la redundancia, entonces no está especificado como tal aquí, pero pues debe ser con alguna jeringa, con algún embudo de adición, etcétera, etcétera. La penalización es de 1. Para que la reacción ocurra, debe estar en una atmósfera de monóxido de carbono, entonces, bueno, es una atmósfera considera inerte, pues es una penalización de 1 también. La relación temperatura-tiempo, pues aquí nos indicaba que la temperatura de reacción es 80 grados centígrados, se necesita calefacción y el tiempo de reacción es mayor a 1 hora, ya que es 1.5 horas, por lo tanto la penalización va a ser de 3. Para el proceso de purificación, será necesario purificar la benzamida sintetizada a partir de esta ruta de reacción, pues se utiliza enfriamiento, se adiciona metanol para el lavado, pues no sufre penalización. Se adiciona ácido sulfúrico, pues tampoco sufre penalización. Se hace una extracción con acetato de etilo, eso sí, se penaliza por una extracción líquido-líquido, pues una penalización de 3.
Enseguida se hace lavado con solución salina, entonces una penalización de 3, y nuevamente se hace una separación por cromatografía con sílica gel, lo cual me da una penalización de 10. El total de penalizaciones, se puede observar, si se suma todo esto, es de 68. La ecoescala pues me da de 32, entonces como se encuentra por abajo de 50, pues decimos que esta síntesis pues ya no es adecuada, es una síntesis inadecuada. Si se hace la comparación de la síntesis de benzamida a partir de esta ruta química propuesta con respecto a esta otra de acá, pues observamos que la primera ruta analizada por la ecoescala tiene una ecoescala de 53, que es mayor a la de 32. De hecho, es una síntesis aceptable, entonces, pues yo escogería esto como la ruta química, pues adecuada para la síntesis de la benzamida. Entonces, estas son algunas de las aplicaciones de la ecoescala para medir las rutas químicas, y si tenemos la posibilidad de hacer comparativos, pues para comparar una ruta química 1 contra otra ruta química 2 y ver a partir de la ecoescala qué ruta química seleccionar. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas o dudas que tengan al